y a veces no estamos pensando cómo es que esto nos afecta a nosotros. Ya hablamos de la eternidad de Dios, hablamos de la omnisciencia de Dios, y hoy quiero compartir con ustedes acerca de la omnipotencia de Dios, ¿verdad? En el hebreo el título de Dios Todopoderoso se asocia muchas veces con uno de los nombres de Dios, el Shaddai, ¿verdad? El nombre que describe el poder supremo de Dios sobre todas las cosas. Él tiene todo el poder y Él tiene toda la fuerza. Y conocemos este nombre por primera vez en Génesis, en el capítulo 17 y el versículo 1, cuando Dios se le aparece a Abraham, ¿verdad? Y dice, era Abraham, todavía no era Abraham, era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, ¿verdad? Cuando verdaderamente conocemos a Dios como el Todopoderoso, nosotros tenemos que quedar realmente impresionados por su poder y por el hecho de que en Él radica toda la fuerza. Yo no sé si a usted le impresiona que Dios es todopoderoso, o sencillamente si usted se ha adaptado a ese concepto. A veces algo que ya lo oímos y decimos, sí, Dios es todopoderoso, pero no nos sacude y no nos impacta. Pero es algo que de verdad tiene que remover todo en nosotros. La mayoría de los cristianos conocemos la omnipotencia de Dios solo en eso, en concepto, lo creemos. Pero otra cosa es cuando experimentamos al Todopoderoso en nuestras vidas. Cuando lo experimentamos, ¿verdad? Y al igual que otros atributos de Dios, la omnipotencia de Dios, la mejor manera en que podemos mirarla o estudiarla es precisamente contemplándola desde nuestra humana limitación. Porque nosotros sí que no somos todopoderosos. Nos creemos algunos, ¿verdad? Que somos todopoderosos. Ahora, la identidad de Dios como todopoderoso sirve para poner en nosotros ese sentido de asombro y ese sentido de maravilla delante de Él. Anoche me encantó una de las dinámicas con los matrimonios, ¿verdad? Que fue la respuesta de las vocales. Yo creo que los que estaban allí nos reímos mucho con eso. Ernesto, yo no sé dónde se sacó eso, pero dice que cuando Dios trajo a Eva, ¿verdad? Y se la presentó a Adán, ¿cómo fue, Ernesto? Dice que le dijo, esta es la mujer que he hecho para ti. Y Adán dijo, ah. Y dijo, para ti. Y le dijo, y ahora tienes que, es carne de tus carnes. Y dice que Adán dijo, ¿y? Y le dijo, acércate, acércate, y ven y mírala de cerquita. Y dice que Adán dijo, oh. Y después dice que cuando le dije, ¿qué te parece? Adán dijo, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pero se maravilló. Y la Biblia dice eso, que Adán se alegró cuando le trajeron a Eva. Ahora, cuando nosotros conocemos al Todopoderoso, debemos de maravillarnos delante de Él. Y es muy interesante lo que Dios le dice a Moisés. Y quiero leer este texto en Éxodo capítulo 2 y versículo, Éxodo capítulo 6, perdón, versículos 2 y 3. Y esto es cuando Dios se revela a Moisés. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y miren lo que dice el verso 3. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Piense en esto, ¿verdad? Yo soy Jehová. Ahora, recuerden que este nombre para los hebreos es el impronunciable nombre de Dios. Viene del tetragramatón, no habían vocales en el hebreo antiguo, después se le pusieron vocales, de ahí sale el término Yahvé y después en las traducciones al castellano nos llega a nosotros como Jehová. Y yo siempre digo, a los judíos no les gusta que nosotros le digamos Jehová a Dios. Dice, tiene, ¿verdad? ¿Cuántos nombres tiene? A ver, ¿cuántos se acuerdan? No, ¿cuántos nombres yo dije en el primer sermón que tenía Dios? No. Lázaro. 72 nombres en hebreo.
¿por qué usar ese? Si podemos hablar de Dios y describir a Dios por lo que Él es en muchísimos de esos nombres, ¿verdad? Bueno, lo que está pasando aquí es que Dios ahora se está revelando a Moisés con ese impronunciable nombre. Pero lo que llama la atención es que le dice, yo me le aparecí ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. No con un nombre, sino que se reveló a ellos como ¿quién? Como el Dios omnipotente. Y usted puede preguntar, ¿y qué importancia tiene eso? Bueno, pues eso implica que Dios no necesita revelarse con un nombre. Su omnipotencia por sí sola es suficiente para darse a conocer y para que el hombre le reconozca y le obedezca. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob conocieron este impronunciable nombre de Dios. Dios no se reveló a ellos con nombre, sino como el omnipotente, ¿verdad? Así le dijo a Abraham, lo leímos hace un rato, ¿verdad? Yo soy el omnipotente, anda rectamente y sé perfecto delante de mí. La omnipotencia de Dios es suficiente para que el hombre pudiera conocer a Dios sin tener necesidad de un nombre. Para que el hombre le conozca y para que el hombre le obedezca. Y quizás ahora usted puede entender mejor las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, cuando dice que su eterno poder se hace visible siendo entendido por la creación misma. Romanos capítulo 1 y versículo 20, esto lo escribe Pablo y dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, ¿verdad? Su eterno poder y deidad, su divinidad, se hacen, ¿qué cosa? Claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde que nosotros existimos, está mucho más allá de la creación del mundo. Recuerden, Dios no tiene principio, Dios no tiene final, Él es eterno. Ya de eso hemos hablado, ¿verdad? Siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. No hay una excusa. El hombre puede conocer a Dios con solo mirar al lado. Usted sale, y esto yo lo he dicho muchas veces, salga al estacionamiento, como salen muchos allí, ¿verdad? A buscar nísperos, cuando hay en las matas, ¿verdad? Pero ¿quién creó la mata del níspero y el fruto? ¿Y quién la hace crecer? ¿Y hay quien hace madurar? ¿Y quién pone ese azúcar en esos nísperos que son tan dulces? Pero usted va a ver allí en el árbol el pajarito, la lagartija o la ardillita corriendo, va a estar pisando un césped. La creación es el mayor testimonio del poder de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por tanto, no necesita Dios ni revelarse con un nombre, y por eso dice que el hombre no tiene excusa para negar a Dios. Basta mirar al lado. Claro que siempre hay un necio que dice en su corazón, no hay Dios. Y prefiere creer, como dijimos en otros sermones hace unos días, en el Big Bang, en la famosa expansión o en la teoría de la evolución. Y hay que tener más fe para creer en todo eso que en la existencia de un Dios que crea todas las cosas. Un destacado predicador estadounidense del siglo pasado, Aidan Wilson Tozer, escribió lo siguiente sobre el poder de Dios. Dice, dado que Dios tiene a su disposición todo el poder del universo, el Señor Dios omnipotente puede hacer cualquier cosa tan fácil como puede hacer cualquier otra cosa. Todos sus actos se realizan sin esfuerzo. No gasta energía que debe ser repuesta. Su autosuficiencia hace que sea innecesario que mire fuera de sí mismo en busca de renovación de fuerza. Todo el poder necesario para hacer todo lo que Él quiere reside en Él en una plenitud constante. Y termina diciendo, qué gran Dios tenemos. Piénselo, Dios no necesita buscar nada fuera de Él. En Él radica todo el poder para hacer todo lo que Él quiere. Nosotros consumimos nuestra fuerza y necesitamos alimentarnos, y nosotros necesitamos descansar para reponer nuestras fuerzas, nuestro poder. Pero Dios no necesita hacer eso.
Aún lo más difícil para Dios es tan insignificante de hacer. Y es algo que realmente nos hace estallar nuestra cabeza. Para Dios no hay nada que sea imposible. Pero la pregunta es, ¿qué beneficio tiene la omnipotencia de Dios para mí? Esa es la pregunta. Porque al nosotros conocer a Dios, y yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo en que Dios es omnipotente. Yo no creo que a nadie se le ocurra discutir eso. Pero la pregunta es, ¿qué beneficio tiene para ti la omnipotencia de Dios? ¿Qué tal? ¿Qué tal si Dios nos diera la oportunidad de usar para nuestro beneficio su omnipotencia? ¿Qué ustedes creen que pasaría? Yo creo que fallaríamos. ¿Qué tal si Dios dice, tú sabes que yo soy omnipotente, Ernesto, ¿verdad? Y tú le dirías, sí, Señor, yo sé que tú eres omnipotente. Ok. ¿Cómo quieres usar mi omnipotencia a tu favor? Yo creo que nosotros fallaríamos en usarla. Y esto es como los famosos chistes, ¿verdad? Del hombre que se encuentra la lámpara maravillosa. Y frota la lámpara maravillosa y sale el genio. Y el genio le dice, pídeme lo que quieras, el deseo que tú quieras, lo que sea, ¿verdad? Porque no hay límites. Todo es posible aquí, ¿verdad? ¿Han oído alguno de esos chistes? Hay uno muy bueno de suegra de eso, pero no lo voy a hacer ahora aquí. Yo creo que fallaríamos, ¿verdad? Y creo que muchos cristianos piensan de la omnipotencia de Dios como si Dios fuera el genio de la lámpara, al cual le podemos pedir cualquier cosa porque sencillamente Dios lo puede todo. Aún falsos evangelios, como el evangelio de la prosperidad, usan esta línea de pensamiento. Pídele a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Y tú eres hijo del rey, ¿eh? Así que pide. Pide lo que tú quieras. Pero ¿saben? Dice Santiago en su carta que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal y porque pedimos marcado por nuestros deleites. Santiago capítulo 4 y versículo 3. Pedís y ¿qué pasa? Y no recibís. ¿Y por qué? Porque Dios no quiere. Porque Dios no puede. Muchas veces no recibimos porque sencillamente estamos pidiendo mal, porque pedimos para gastar, dice Santiago, en nuestros deleites. Nuestras peticiones muchas veces delante de Dios están marcadas por nuestra naturaleza caída. Ay, Señor, que me pegue el gordo en la lotería hoy, ¿verdad? Ay, Señor, que pase tal cosa, o yo quiero tal cosa. Muchas veces lo que pedimos delante de Dios está marcado por nuestra naturaleza caída. Y no recibimos. Y no es que Dios no oyó. No es que Dios no puede. No es que Dios es malo. Es que Dios sabe que no es de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros. Y yo repito la pregunta. Si usted le dieran la oportunidad de usar la omnipotencia de Dios a su favor, ¿qué pediría? Y yo sé lo que me van a decir muchísimos espirituales aquí, ¿eh? Yo pediría salud, pastor. Yo pediría la paz del mundo. Yo pediría 3 puntos suspensivos ahí, ¿verdad? Porque a veces nos encanta dar respuestas genéricas. Pero la gran realidad es que a veces lo que nos gustaría pedir es algo que no nos atrevemos a decir en voz alta. No lo atrevemos a decirlo en voz alta. No lo atrevemos a decir delante de otras personas. Y por favor, nadie se sienta mal. Yo no lo digo por nadie en específico. Si me hicieran la pregunta a mí en público, yo no daría una mejor respuesta que ustedes. Créanme. Porque también soy un humano con una naturaleza caída, ¿verdad? Y yo les aseguro que en ese momento mi naturaleza caída va a pelear contra quizás algunas ideas en mi mente, porque esa es la realidad del hombre. Es verdad 100% que para Dios no hay nada imposible, pero Dios existe eternamente
en una perfecta armonía. Así que la omnipotencia de Dios está perfectamente unida a la voluntad de Dios. Y nadie puede separar eso. Dios existe en una armonía perfecta. Y es verdad que todo lo puede, pero eso está en armonía con su voluntad. Con su voluntad. Y es ahí donde nosotros fallamos, porque la omnipotencia de Dios no la podemos separar de esa voluntad. Santiago afirma que pedimos y no recibimos porque pedimos fuera de su voluntad. Hermanos, de que Dios puede, puede, ¿verdad? Pero ¿será que Dios quiere? Porque yo sé que usted quiere. Pero ¿y Dios quiere? ¿Dios quiere eso que tú quieres? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Y usted no le puede torcer la mano a Dios solo por reconocer que Él es omnipotente. Usted le pide con fe, usted le pide en el nombre de Jesús. Y el beneficio de la omnipotencia de Dios no puede ser vivido como algo místico en nuestras vidas. Y eso se está enseñando hoy en día desde muchos púlpitos. Pide, y pide con fe, y pide en el nombre de Jesús, porque Dios lo puede todo. Y si tú pides con fe y pides en el nombre de Jesús, Dios tendrá que hacerlo. Pero eso es querer torcer la mano de Dios. ¿Qué si Dios no quiere? ¿Qué si Dios no quiere? Nosotros deberíamos de aprender de aquel hombre leproso que nos cuenta Mateo. Mateo capítulo 8, los versículos del 1 al 3. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Piense por un segundo lo que está en la mente y en el corazón de ese hombre leproso. ¿Anhelará este hombre salvarse de su lepra, sí o no? Claro. Y no está pidiendo nada para su deleite. Yo creo que es una petición legítima, pero este hombre es consciente de que aunque él desea eso, no será realizado si Dios no quiere. Pero al mismo tiempo este leproso vive persuadido de que Dios puede. Por eso lo primero que le dice, si quieres, yo vivo convencido de que tú puedes, porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Si tú quieres, tú puedes. Y ahí está el versículo 3, ¿verdad? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Es mi voluntad para ti. Es mi bendición para ti. Es mi gracia para ti. Quiero, sé limpio. Y al instante, miren, esto es muy revelador. Al instante, realmente cuando nosotros nos movemos en la voluntad de Dios no hay que esperar. Al instante, su lepra desapareció. ¿Qué nos dice Juan, el apóstol, verdad? Capítulo 5 de su primera carta, versículos 14 y 15. Miren esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo Jesús. Que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? No como dice Santiago, que pedimos a veces y pedimos mal porque pedimos para nuestro deleite. Pero si usted pide conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Dios nos oye. Usted puede tener esa confianza. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos dentro de su voluntad, ¿qué cosa? Sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho. O sea, la respuesta a su petición será un sí. Será un sí. Pero el problema es que nosotros nos queremos mover muchas veces fuera de la voluntad de Dios. El problema es que pedimos cosas fuera de la voluntad de Dios. Y es verdad que para Dios nada es imposible. Es verdad que para Él no hay límites. Pero recuerden, usted no va a lograr que Dios rompa su armonía. Su eterno poder, su omnipotencia está en armonía con su voluntad. Y usted no lo va a
romper, ¿verdad? Hermanos, nuestra fe contempla a un Dios todopoderoso que tiene una voluntad absoluta, que está por encima de todo y en perfecta armonía con todo su ser, con todos sus atributos, que no estamos hablando de todos hoy aquí, ¿verdad? Dios ha demostrado su poder de muchas maneras en la Escritura. Está repleta de textos la Biblia, ¿verdad? Que nos hablan del poder de Dios, que nos afirma de los grandes portentos de Dios, desde la misma creación. Solo la palabra de Dios dijo: Dios sea, y fue. Eso es el eterno poder de Dios, ¿verdad? Algo maravilloso incluso es que Dios nos ha concedido a nosotros cierto poder para que participemos en su propósito. Miren qué lindo lo que dice Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Un texto que todos conocemos. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas trae poder y nos puede convertir en un instrumento de poder. Pero no para hacer lo que a mí me dé la gana, sino para que yo participe en el propósito de Dios. Y Jesús les está diciendo: va a venir sobre ustedes poder cuando llegue el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Poder para participar en su obra. Se nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús sobre Satanás y su actividad maligna, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y las palabras de Jesús son: toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra, ¿verdad? A nosotros se nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Incluso Dios muestra su poder a través de hombres por medio de los cuales Dios hizo señales y milagros. Pero el problema es cuando olvidamos que el poder no radica en nosotros, sino en Él. Que lo único que nosotros somos es vehículos por los cuales Dios muestra su poder. Usted y yo solamente somos vehículos en eso, ¿verdad? Hoy por hoy, la reunión de muchos grupos se ha convertido en un show que pretende mostrar poder de Dios. ¿Usted lo ha visto? Óigame, hay cosas que son realmente ridículas, Ese que hace así, se quita la chaqueta y empieza con la chaqueta y la gente, todo el mundo para atrás. ¿Lo ha visto? Mi amor, no te vayas a caer. ¿Usted ha visto eso? Pretende un show para mostrar poder, pero en realidad son falsificadores. Y lo que están mostrando es el poder de las tinieblas. Y es un poder limitado, que hasta Dios lo permite muchas veces. Y nosotros tenemos que tener discernimiento, ¿verdad? Estos shows, miren, estos shows es increíble. Y usted va a ver allí a cualquier cantidad, y yo esto siempre lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Con muchísimo respeto por las personas que asisten a ese lugar. Pero veo tanta gente sedientos del poder de Dios, de la manifestación del poder de Dios. Yo he visto personas que están locos porque le pasen la chaqueta y tirarse para atrás. Y yo lo veo, ¿verdad? Y que me soplen y que no sé qué. Y hay tantas cosas ridículas, ¿verdad? Hay muchas cosas ridículas. Y ahí están atrapados, sedientos de ver esas supuestas manifestaciones del poder de Dios, que no son el poder de Dios. Y están allí disfrutando de lo que algunos llaman atmósfera sobrenatural y profética. Hay cosas que son increíbles. Les cuento algo que me pasó esta semana. Acá me está visitando ahora mi amigo, el guía de Israel, Alfredo. Y salimos a desayunar a IHOP una mañana en esta semana. Y estábamos desayunando y usted sabe que IHOP tiene sus cubículos allí, ¿verdad?
Y cuando terminamos de desayunar, me levanto, voy a pagar la cuenta y las personas que estaban en el cubículo de atrás, usted es Alfredo Levín, yo le conozco. Sí, yo soy su seguidora en el canal. Qué bien, Alfredo le contestó, ¿no? Y inmediatamente lo primero que le dijo la señora, yo lo sigo a usted porque me encanta lo profético. Y yo vi a Alfredo que dijo, como diciendo, ¿y esto qué, verdad? Y después yo bromeaba con él y decía, ¿qué dices tú de proféticos en tus videos? Pero entendamos, y ya enseguida con esa palabra la señora me dejó saber de dónde viene y dónde se congrega, ¿verdad? Y lo digo con respeto, pero hay tanta gente, no, estoy atrapado en esta atmósfera de poder, una atmósfera profética, una atmósfera sobrenatural. Hermanos, yo no digo que sea malo desear el poder de Dios en nuestra vida, ver la manifestación del poder de Dios en mi vida. Eso es algo maravilloso. Cuando yo siento la mano de Dios sobre mi vida en las circunstancias que me toca atravesar, es maravilloso sentir cómo por medio del poder de Dios he sido sanado cuando he estado enfermo. Es maravilloso sentir el poder de Dios proveyéndome cuando he estado necesitado. Es maravilloso sentir el poder de Dios en cualquier circunstancia difícil, viendo cómo Dios abre puertas. Eso es maravilloso. Y yo me gozo en sentir el poder de Dios, pero no puedo aprobar de todas estas payasadas que se hacen en nombre del poder de Dios. Pero ¿saben qué? Nada es más sorprendente que el poder de Dios para salvar. Si queremos hablar del poder de Dios, tenemos que hablar del poder de Dios para salvar. Vamos a regresar allí un momentito a nuestra lectura devocional, a Mateo, al capítulo 19, los versículos del 16 al 26. Y yo creo que todo el mundo conoce esta historia. Todo el mundo ha escuchado un sermón o una clase acerca de este pasaje, que algunos le llaman el pasaje del joven rico, ¿verdad? Y este es uno que se acerca a Jesús y que en teoría le dice a Jesús que desea la vida eterna. Yo no dudo del deseo de su corazón, ¿verdad? Pero tiene una limitación. Y esa limitación se convierte en un gran tropiezo en su vida y le impide paradójicamente alcanzar aquello que dice que desea. Y ustedes saben que cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme, hasta ahí llegó la cosa, ¿verdad? Y nosotros decimos, caramba, qué pena. Pero en realidad es la historia de todos los seres humanos. Salga y pregúntele a cualquiera allí en la calle si cuando muera no desea heredar la vida eterna. Le aseguro que la respuesta va a ser sí, yo quiero la vida eterna. Y entonces usted le va a decir, bueno, pues la vida eterna se obtiene si usted se arrepiente de sus pecados, si usted pone fe en Jesús, si usted deja atrás todas esas cosas que ahora mismo te parecen beneficiosas y que son buenas para ti, y vienes y sigues a Jesús. Usted va a ver que va a suceder exactamente lo mismo que le pasa a este joven rico. ¿Por qué? Porque no queremos dejar ir ciertas cosas que valoramos y que nos gratifican. Este hombre no quería dejar sus riquezas. Quizás usted ahora entienda mejor las palabras de Pablo cuando él dice, todo lo que era para mí ganancia, ahora lo tengo que estimar como pérdida por tal de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Hay que aprender a dejar lo que se me hace una piedra de tropiezo. Y ahí es cuando viene el poder de Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador y trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es necesario ver el poder de Dios, que venga, que intervenga y que rompa eso que nos impide, eso que nos está limitando. En el caso de este hombre, su gran impedimento, ¿cuál era? La riqueza, el dinero, ¿verdad? Por lo que Jesús en este pasaje pronuncia una sentencia que la leemos allí en el versículo 24 y Jesús dice, ¿verdad? Miren lo que dice ahí, otra vez os digo que es más difícil
pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y qué dije? Yo dije que era más difícil, perdón. Es más fácil, ¿verdad? Pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús no está diciendo que es imposible que entre, sino que es muy difícil. Porque la riqueza se convierte en un impedimento. Y hay quien, para ellos la riqueza es un impedimento, pero hay muchos impedimentos que hacen que las personas no lleguen al reino de Dios. Y cuando Jesús dice esto, ¿verdad? Dice el texto que le sigue, que los discípulos se quedaron tan asombrados que se les escapa una pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Y la pregunta en sí mismo es una admisión de la imposibilidad del hombre de salvarse a sí mismo. Ese hombre por sí solo no podía romper su adicción a la riqueza. Como muchos de nosotros no podemos por nosotros mismos romper con algunas cosas que nos atan en nuestra vida. Salga y predique el evangelio para que usted vea, las personas están tan atadas y ahí es donde viene el poder de Dios para salvar. El poder de Dios que hace que rompa con esa atadura. El poder de Dios que hace que un hombre como Pablo diga todo lo que para mí era una ganancia, ahora es una basura. Por tarde alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Allí es donde viene el poder de Dios. Y cuando los discípulos le dicen, ¿y entonces quién se puede salvar? ¿Y qué es lo que termina diciendo Jesús? En el versículo 26. Dice, y mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Mas para Dios todo es posible. Para Dios no hay imposible para salvar a cualquier persona, sea rica o sea pobre. Puede salvar al mayor de los pecadores. Puede salvar al avaro, puede salvar al asesino, puede salvar al homosexual, puede salvar al violador, puede salvar al ladrón, puede salvar al que se hace el santurrón. Dios puede salvar a todos. A todos. No hay nadie que esté más allá de los brazos extendidos de Dios que Dios no lo pueda salvar. No hay nadie que Dios no lo pueda salvar. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Y cómo afecta eso tu vida? Si lo estás entendiendo y estás diciendo amén. ¿Cómo afecta eso tu vida? Porque tú dices que tú crees que Dios es omnipotente. Pues no hay mayor maravilla que la salvación del ser humano. Nadie es extremadamente difícil para que Dios lo salve. Quiero leer rápidamente para terminar el testimonio de un pastor. Esto lo escribe un pastor y es un testimonio real. Él dijo, mi suegro, menos mal que no dijo la suegra, mi suegro, si hay alguien que pensé que no se salvaría, ese sería mi suegro. Tan resistente, tan endurecido al evangelio, tan resistente a mí, a veces a mi esposa. 3 días antes de que muriera, sabiendo que realizaría el funeral, pensaba que sería el día más triste de nuestras vidas, ya que no podría decir que aquel hombre estaría en la presencia de Dios. Pero fue el Dios todopoderoso, este Dios de toda gracia y de todo poder, el que se agachó a la cama de su hospital y abrió el corazón de mi suegro y lo salvó para convertirlo en un trofeo de gracia. Unos días después, cuando hice el funeral, lo que iba a ser el día más triste, se convirtió en el día más feliz. Uno de los días más felices de nuestra vida. ¡Wow! ¿Entiende lo que pasó aquí?
Este pastor tiene a su suegro que ha sido difícil y habrá quizás convivido con él por años y habrá tenido que atravesar un sinnúmero de situaciones difíciles con él. Y el hombre está muy mal en el hospital. Los médicos están diciendo, cuestión de horas. Y él está diciendo, me va a tocar hacer el funeral porque es el papá de mi esposa. ¿Qué voy a decir de este hombre? Si ha sido tan difícil toda su vida. Va a ser un momento terrible, ¿verdad? Pero el Dios Todopoderoso, el Dios de toda gracia, dice, se agachó a la cama de su hospital. El Dios que todo lo puede, quebró ese corazón. Y lo que iba a ser el día más terrible, se convirtió en el día más feliz, pese a la muerte, ¿verdad? Porque ahora sabe que su suegro está en la presencia de Dios. Hermanos, ¿cómo no debemos orar entonces nosotros por nuestros seres queridos? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por nuestra familia, por el compañero de trabajo? Y a veces nosotros nos desanimamos y decimos, no, ya es que para este no hay salvación. No, ya este es un caso perdido. No, este ya no tiene remedio. Sepa, usted le ha creído a un Dios que es todopoderoso. Y por muy difícil y muy duro que sea esa persona, no es difícil para Dios salvarlo. No es difícil para Dios salvarlo. Así debemos orar nosotros, creyendo en un Dios que todo lo puede, si Él quiere. Así debemos orar por nuestros seres queridos, así debemos orar por nuestras naciones, debemos interceder y debemos presentar nuestras peticiones sabiendo que Dios todo lo puede y esforzándonos siempre en buscar y pedir dentro de la voluntad de Dios. Porque para Él, querida iglesia, para Él nada es imposible. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Qué gran Dios tenemos. Tus atributos revelan tu naturaleza y así queremos conocerte y queremos que todo ese conocimiento acerca de tu ser afecte nuestras vidas de una manera positiva, Señor. Es verdad que para ti no hay nada, Señor, que sea imposible. Tú todo lo puedes, pero tu ser está en un equilibrio perfecto y tu omnipotencia no es para que nosotros la manipulemos. Tú no eres el genio de la lámpara para que nosotros te pidamos cosas creyendo que solamente porque tú lo puedes hacer estás obligado a concedernos. No, Señor, enséñanos a conocer tu voluntad. Enséñanos a vivir dentro de tu voluntad. Enséñanos a pedir dentro de tu voluntad, Señor. Porque sabemos que si tú quieres, tú puedes. Que el Espíritu, Señor, que hubo en aquel hombre leproso, que anhelaba con seguridad, de una manera intensa, la sanación, Señor, de su piel. Aún así fue tan humilde que se sometía a ti. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Y tu bondad y tu generosidad y tu gracia y tu misericordia fueron con aquel hombre, Señor. Como ha sido con cada uno de nosotros. Qué maravilloso, Señor, es experimentar tu poder en nuestras vidas. Porque tú lo manifiestas a cada momento, Señor. Ayúdanos a conocerte y ayúdanos a descansar en todo esto que sabemos de ti. Sabiendo que en este mundo tendremos aflicción. Pero tú nos invitas a confiar en ti porque tú has vencido a este mundo, Señor. En ti descansamos. Bendice a tu pueblo con paz en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.